Todos son amor. Entonces todos son amor. Todo es amor. Entonces todo es amor. Entonces, ¿qué es amor? El amor no es algo que se pueda tocar. El amor es un sentimiento, el amor es una energía, por eso se llama la energía del amor. Hola, mi nombre es Sara Nichols y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast. Realmente este es un podcast que me pone demasiado feliz porque es una información que hace rato quería sentarme con una persona como lo es el Tito, a hablar de estos temas porque me encanta. O sea, siempre he sentido que han vibrado mucho conmigo y hoy tengo la oportunidad de estar sentada aquí. Él es Luis Carlos, pero más conocido como el Tito. Exacto, exacto. Y muchas gracias por darme el espacio, por estar aquí. Es un honor tenerte. A ti, Sarita, y a todos ustedes que nos van a ver, muchas gracias por interesarse en estos temas que van a ver, que nos va a ayudar a cambiar la forma de vivir la vida. Ok, bueno, antes les cuento un poquito del Tito. Él ya les cuenta más a profundidad, pero el Tito yo lo conocí fue por mi papá, porque el Tito tiene una academia, un instituto, donde ayuda a las personas a tener una vida mejor. ¿Correcto? Y mi papá decidió venir, hizo una maestría, es el máster, ¿cierto? Y la verdad yo empecé a ver cambios muy grandes en él, ya tenía una actitud distinta, a mí me encantó, a mí siempre me ha gustado educarme y me encanta que él se haya dado la oportunidad. Entonces él me comentó sobre el Tito y me comentó sobre las regresiones, que es uno de los temas que vamos a hablar mucho el día de hoy. Y yo dije, no, me muero por sentarme con el Tito, y qué mejor forma de yo sentarme con el Tito y también poder sentarnos con ustedes al mismo tiempo y que la información que yo vaya a recibir hoy ustedes también la puedan recibir. Qué rico, Sarita. Hablemos de todos esos temas que son muy extensos, muy bonitos y nos llenan de mucha paz y mucha calma para vivir la vida que nos corresponda vivir. Así es, me encanta. Y antes que nada, yo no sé mucho sobre el Tito realmente y quería venir así como un libro en blanco. Y mi principal pregunta es, ¿de dónde nace esas ganas de ayudar, de crear este instituto? ¿O de dónde empezaste a hacer el tema de las regresiones? ¿Dónde lo estudiaste? ¿Cómo te llegó a tu vida? Te voy a contar entonces de una forma muy resumida lo que ha sido mi vida. Estudié en el Colegio de San Ignacio, un sacerdote jesuita. Les debo una gran gratitud por todo lo que me enseñaron sobre lo que es el amor. Y después de eso hice carrera, estudié ingeniería civil en la Escuela de Minas. Soy ingeniero civil. Después me fui a especializar en Europa, en Italia, en un desarrollo de industrias textiles. Cómo desarrollar una industria textil de acuerdo a la especialización que uno vaya a tomar. Después entonces seguí trabajando y pasé por varias empresas. Estuve en una buena carrera profesional y más o menos a mis 35, 40 años, siempre me hacía una pregunta: ¿qué haces por los demás? Y yo decía, no, yo me comporto muy bien con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos. ¿Qué haces por los demás? Tenía esa preguntita en la voz: ¿qué haces por los demás? Y me empezó a interesar mucho todos estos temas del control mental. Hice los cursos que en esa época existían, que el control mental con Silva, un señor húngaro que venía aquí a dar también clases sobre control mental y todo lo que en ese momento existía. Y de pronto encontré con un amigo que hacía hipnosis, es un primo hermano mío. La hipnosis normal de espectáculo, yo estaba ya por ahí que unos 25, 28 años. Y me dijo, venga, yo le enseño a hacer la hipnosis. Y aprendí a hacer la hipnosis de espectáculo, la que hemos visto en algunas partes, en la misma televisión. Duérmase, ría, cante, baile, brinque, todo ese montón de cosas que vemos allá. Y empezó una pregunta mía también por dentro: y esto no sirve sino para eso, esto no sirve sino para charlar, para gozar, no, esto tiene que servir para algo más. Entonces dije, me voy a ir con esa persona, no a que viva esa situación, sino que haga una regresión y se vaya a la niñez. Y me diga, ¿tú qué tienes en la niñez? ¿Y cómo recuerdas tu niñez? Y empecé a encontrar una cantidad de experiencias muy bonitas donde veía que situaciones que habían pasado en la niñez todavía estaban repercutiendo en esa persona de 25 o 30 años. Y empecé a investigar y empecé a leer, empecé ya a interesarme en libros de hipnosis ya sanadoras. Empecé a leer mucho a Brian Weiss, que
tuve una buena oportunidad de conocerlo, que estuvo aquí en Medellín en el año 95 y estuvimos toda una tarde compartiendo experiencias bonitas. Erickson, que fue uno de los primeros por allá en los años 40, la que llaman la hipnosis ericksoniana, entonces también de eso leí un poquito, iba leyendo, iba practicando y solamente me movía en lo que era desde el momento en el cual hacía la terapia hasta el nacimiento. Y me daba miedo irme un poquito más atrás. Ya llegó un día donde dije, no, pues vamos a ver, ¿qué me dice una persona si yo le digo que recuerde cuando está en el vientre de la madre? Y empezaron a aparecer experiencias bien bonitas, bien bonitas. Y hacía mucha práctica, yo necesitaba, para aprender todo en la vida se necesita práctica. Entonces, ¿yo con quién practicaba? Ya en esa etapa de mi vida, yo ya estaba de unos 38 años más o menos, y tenía una empresita, me había independizado y tenía una empresa de comercialización de materiales de construcción, Maconda, Materiales de Construcción de Antioquia. Y éramos los dueños, mi esposa y yo. Entonces yo ya era el dueño de mi tiempo. Entonces yo, siendo yo el dueño de mi tiempo, todas las horas de mediodía las voy a dedicar a hacer hipnosis, a practicar hipnosis. Y necesitaba yo conejillos de indias. ¿Quiénes iban a hacer mis conejillos de indias? Todos mis preempleados. Entonces, Los cogiste a todos. ¿Quién quería hacer hipnosis? Se iban pasando uno por uno. Y muchos de ellos entraban muy fácilmente, pero hubo una, Alba, que ella entraba en hipnosis inmediatamente. La hipnosis, para que sepamos, no es una cosa que lo puede hacer, que lo pueden hipnotizar a uno si uno quiere. No, la hipnosis la hace cada persona y el hipnoterapeuta ayuda a que la persona llegue a ese estado de hipnosis. Entonces ella lo quería y lo hacíamos, y lo hacía en fracciones de minutos. Ya entraba en hipnosis muy profunda. Estamos con todo ese juego y en el año 90 hubo una masacre aquí en Medellín que se llamó la masacre de Oporto. En una discoteca entraron unas personas y separaron las mujeres de los hombres y cogieron los hombres, los pusieron boca abajo y mataron 23 muchachos. Dentro de ellos estaban dos que yo conocía mucho, uno de ellos con quien hacía yo mucha hipnosis y me dio un impacto tremendo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que a una familia tan buena, digo yo, los conozco, al papá y la mamá, les vaya a pasar esta situación? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué ocurre eso? Entonces yo empecé a entrar a hipnosis a esta niña, que a veces se me hablaba muy bonito, y yo dije, bueno, esa vocecita que me habla tan bonito, que venga y me explique, porque mataron a Juan Camilo Ángel, todo el mundo lo conoce, y que me explique por qué mataron a Juan Camilo. La respuesta fue impactante, porque la única respuesta, que es en un tono muy seguro, de mucha certeza, me dijo, todo eso está ocurriendo para que tanto su familia como una sociedad, como sus amigos, sean capaces de convertir la rabia y el odio en perdón y en amor. Y pues, no digo más. Obviamente quedamos todos así. ¿Qué es eso? Yo creí que nos iba a decir porque estaba en el sitio equivocado, porque se fue para esa discoteca, porque no, está dado para eso. Entonces dijimos, hombre, esto está como muy bonito, yo quiero hablar con esa vocecita. Al día siguiente volvimos a hacer otra hipnosis y después otra, y así empezamos durante los años 90, 95 a recibir una cantidad de mensajes de luz tremendos. Unos mensajes donde nos dicen, donde nos enseñan qué estoy haciendo en esta vida, cuál es el verdadero fin. Y el verdadero fin es simplemente tomar conciencia del amor que somos. Todos somos amor, pero no lo tenemos en una forma consciente. Y nos corresponde vivir ciertas experiencias para que de ellas encontremos un aprendizaje. Entonces allí, él fue el que me enseñó, ese ser a quien yo le puse el nombre de maestro, porque es una canalización muy bonita. Y yo esperaba que allí me estuviera hablando el Arcángel Miguel, o Sofiel, o Jesús, o María, o la Virgen, alguno de ellos. Apenas vuelve y me dice, ¿tú por qué quieres dividir lo indivisible?
en esta dimensión espiritual no hay separación. Aquí todos somos amor. Los nombres existen solo en el campo terrenal. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cómo te puedo identificar? Me dijo, como tú quieras. Yo vengo a enseñarte todo lo que es la vida y todo lo que tú haces con hipnosis. Y te voy a hacer un seguimiento para que aprendas a hacer una verdadera hipnosis sanadora desde el alma. Entonces, perfecto, entonces te puedo llamar maestro. Maestro. Entonces me dijo, perfecto, sí, porque te vengo a enseñar. Entonces de allí viene que nosotros mencionamos mucho la palabra maestro, y al decir maestro nos estamos refiriendo a esos seres de luz que vienen a dar muchas enseñanzas, lo cual hoy en día cada vez es más y más común, porque ya la sociedad se está despertando completamente y es bellísimo, es bellísimo. Esa No, ha sido una como la locura. historia. Una locura. Ahorita que mencionabas el tema de Brian, Sí. Brian es el que describió muchas vidas, muchos maestros. Sí. Ese fue el libro que me leí, que me dio curiosidad total, que me encantó. Y también vengo con muchas preguntas desde el libro realmente, y veo que también hablas mucho como en esa misma sintonía, pero siento que también es una información que se debería normalizar un poquito, y no solo eso, que empecemos un poquito como más desde cero. Desde el tema de pronto explicar a las personas qué es esa regresión, qué es una regresión o para qué sirve también que tú vayas a tu pasado, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores, y cómo ir a ese pasado te ayuda en esta vida en la que estás hoy. Yo primero quiero dar un reconocimiento a Brian Weiss. Es un hombre extraordinario, tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él cuando estuvo aquí en Medellín. Fue muy simpático porque yo me acerqué y él me dijo, bueno, yo le doy una citica de 15 minutos. Y yo, no, perfecto, con eso tengo. Y yo llegué al hotel donde él estaba, en el Hotel Intercontinental, y me llevé a esta niña que era Canal, me llevé a mi esposa, él llevó también su intérprete, yo también llevé mi intérprete porque decía, de pronto no nos entendemos muy bien, a pesar de que hablo un poquito de inglés, y yo no sabía que él también hablaba un poquito de español. Y bueno, y empezamos, él tenía que empezar conferencia a las 6 de la tarde, a las 6:30 salimos. No, me tengo que ir ya porque es que voy a ir a dictar conferencia ya. Entonces fue muy, muy agradable porque nos encontramos y él me decía, pero es que eso es lo mismo que yo hago. Ay, eso también, y eso también, y eso que usted hace, eso me gusta. Yo voy a tomar eso que usted hace. Y dije, claro, esto es una información que viene del universo, esto es suyo, esto es muy bonito. Y allí tuvimos una conversación, pero hermosísima, y lo admiro mucho y sé que todavía está haciendo algunos cursos ya mucho más retirados, pero sigue trabajando en esto. Entonces allí aprendimos en todo ese tiempo, desde el año 90 que venimos haciendo eso, llamamos regresión. ¿Qué es regresión? Tomémoslo en el sentido normal de nuestro idioma español, que es regresar. Regresar es irnos a una cosa pasada. Entonces yo me puedo regresar al momento en el cual acabaron de llegar ustedes. Qué dicha, llegaron. Entonces me regresé una hora, hice una regresión al simplemente recordar el momento en el cual llegaron. O voy a regresarme hasta por la mañana a las 7:30 cuando estaba desayunando. Entonces me acuerdo que me desayuné con un huevo, con una arepa y estoy haciendo una regresión. Entonces regresar es recordar el pasado, no es volverme al pasado. El pasado no se puede volver a vivir. Es ir a recordar lo que yo tengo guardado en mi cerebro de lo que sucedió en un tiempo pasado. Entonces, normalmente en las terapias las personas dicen, me regresé a mi niñez. No es que se hubiera vuelto niño, no, es que se va a una parte de nuestro cerebro en donde tenemos guardada toda la información. Y sacamos esa información, la que sea negativa, para convertirla en información positiva. Pero no nos vamos a otras vidas, entonces dice que hay otras vidas. En el cerebro se guarda toda la información que se haya quedado grabada con algún tipo de emoción. Si yo no tengo emoción, yo no grabo las cosas. Okay. Yo tengo que tener o una emoción muy fuerte y negativa y me la grabo, y otra muy fuerte y positiva y me la grabo. Si a mí no me impacta, sí, la dejo pasar. No pasa nada.
Entonces de ahí sale una frase que es muy bonita y es que yo memorizo si hay una emoción. La emoción es como el pegante, si no, Ok. no se memoriza. Entonces lo que vamos a ir a buscar, ¿en qué momento se produjo alguna emoción negativa? Esté donde esté, porque yo produzco esa memoria en mi ser interior, en mi cerebro, con una emoción que la pude haber vivido, la pude haber visto, la pude haber escuchado, me la pude haber imaginado. Y yo lo grabo, mi cerebro graba todo lo que yo me imagino con relación a mí mismo, no es con relación al exterior. O porque me fui para otra vida. A mí no me interesa saber para dónde se fue. A mí me interesa saber qué emoción está saliendo. ¿O qué sucedió en ese momento que fue toda la emoción para solucionarlo? Correcto. Pero más que todo, no qué sucedió, sino qué emoción tuvo Ok. en el hecho que sucedió. Entonces el objetivo es transformar esa emoción. Sí, no más. En vía de ejemplo, a mí me puede decir una persona, estoy en mi casa y tengo 2 años y mi papá me está haciendo esto y esto y esto. Entonces yo le digo, ¿qué sentimiento tienes? Hay un sentimiento de paz, de amor, de tranquilidad, hay de rabia, temor, angustia, inseguridad. Me interesa es que salga la emoción negativa para que yo se la ayude a cambiar y ya te voy a enseñar cómo, no más. Pero también me puede decir la persona, no, es que yo soy el rey de Austria. Perfecto. Entonces, ese rey de Austria, ¿qué sentimiento tiene? Tiene rabia porque acabó de perder la guerra, por, no sé, cualquier cosa. El sentimiento que tiene y le ayudo a cambiar el sentimiento que está aflorando a un sentimiento positivo. Mira, es tan simple como en esta época moderna que vivimos con computadores. Las emociones negativas son como virus que están dentro de mí, me están haciendo actuar mal, incorrectamente. Entonces, si yo tengo en un computador y ese computador tiene un virus, ¿yo qué hago? Lo reseteo, lo limpio, averiguas por dónde llegó el virus. No tenemos forma, no existe. Y si alguien sabe cómo averiguar si llegó por una USB, por una aplicación, por un mensaje que me mandaron, pues díganos, porque sería muy interesante, sería un buen invento. Pero hasta ahora no hay cómo saber cómo les llegó el virus a la persona, perdón, al computador. ¿Qué se hace con el computador? Límpielo, quítele el virus, punto, no más. Aquí es lo mismo. Entonces, no me va a interesar si la persona me dice que él vivió en el África y que él en otra vida era una prostituta, o que no me va a interesar. ¿Cuál es el sentimiento que tienes al estar viviendo esa situación que estás viviendo? Apenas me dice ya la situación que está viviendo, entonces empezamos a utilizar lo que decíamos ahora. Cambiemos la emoción. Cambiemos la emoción y pongamos a trabajar tu mente. La mente de cada uno de nosotros tiene un poder inmenso sobre cada uno de nosotros. Es tan fácil como te voy a contar con un ejemplo. Y ustedes lo pueden hacer. Quiero que se imaginen que en este momento nos acaban de poner un plato lleno de mango verde, lleno de sal y de limón. Y le echamos un poquitico de pimienta y nos empezamos a comer ese mango. Delicioso. ¿Qué está pasando en tu boca? No, se me puso agua a la boca. Yo también. Y estoy seguro que todos ustedes están también tragando saliva. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe distinguir de lo que yo me imagino con relación a mí mismo a lo que me está ocurriendo. Para el cerebro está ocurriendo lo que yo me imagino y empieza a actuar en la forma en la cual yo le estoy enviando el mensaje. Entonces yo utilizo esa herramienta que se llama PNL, Programación Neurolingüística, y la utilizamos para decirle a la persona que vio una situación, y voy a poner un ejemplo sencillo. La persona me dice que está de 4 años y que su papá llegó del trabajo y había quebrado una matera y el papá fue directico a pegarle una pela y lo castigó, y entonces en ese momento me va a interesar a mí no si le dolió o no le dolió la pela, no, la parte física no nos va a interesar, me va a interesar la parte emocional. ¿Qué emoción tienes con relación a papá?
¿cuál es el sentimiento? Tengo rabia, tengo odio, es que mi papá es injusto, es que mi papá es muy violento, es que mi papá... Y empiezan a salir todos los sentimientos negativos que pudo haber tenido la persona. Unos tienen más, otros tienen menos. Apenas ya me los dice todos, entonces yo le digo, vas a imaginarte, lo pongo a trabajar con la mente, que papá llegó allá, te está dando la misma pela y tú le vas a imaginarte hablándote mentalmente como si le estuvieras hablando con él, diciéndole, papá, te acepto, yo no te voy a juzgar. Estás siendo injusto porque yo no hice ese daño. Fue la perra la que quebró la matera con la cola, yo no fui. Pero te falta haber averiguado qué fue lo que había pasado, pero es que no sé qué te pasó en el trabajo. De pronto tú tuviste un trabajo bien complicado, entonces no sé en qué estado de ánimo estás, entonces no soy capaz de juzgarte, no es que seas malo, es que no supiste manejar esta situación bien y te perdono y estoy en paz. Y lo hago repetir, hasta que me cuenta la historia diciéndome, sí, ahí está mi papá y me está pegando una pela, pero ya se ríe la persona, ya no hay sentimiento negativo, ya sanó, ya sanó. Tito, y con eso que me cuentas, ese tema de, listo, ya entiendo que es la emoción, porque antes creía, lo metía mucho más es como con la situación de lo que pasaba, ya que es con la emoción, la idea también de regresar a esas vidas es porque de cierta u otra manera están siendo pues como algo determinante en mi vida actual que no me deja vivir tan en paz. Entonces, o sea, lo que hablo aquí es más que todo, no lo quiero llamar karma, pero es como ese karma que cargan todas esas vidas, o esa historia o esas emociones, sí, que de cierta u otra manera también están reflejándome en esta vida pues todo eso que pasó anteriormente. Excelente inquietud, te voy a contar por qué. Primero, clarifiquemos qué es karma. Karma no es castigo. Sí, no, por eso no lo quería llamar karma, porque karma entiendo que... se puede traducir al español como acción. Ok. No más. Ok, no más. válido. Entonces, yo estoy viviendo una acción para poder aprender aquello que yo no aprendí. Es como si dijeran, hombre, yo perdí álgebra y me pusieron a repetir álgebra. ¡Ah! ¡Qué karma tan tremendo! No, hombre, te están dando otra oportunidad de aprender álgebra, no más. Ok. Entonces no es un castigo, es una oportunidad más de que aprendas aquello que eventualmente viviste y que nos ayuda mucho si soy capaz de recordar el inicio, porque sanando lo que pasó en esas épocas anteriores, yo soy capaz de sanar mucho más fácilmente el actual. Es parecido, Sarita, como son las luces de Navidad. Que uno arregla un bombillo. Uno tiene y de pronto se daña un bombillo, ¡pum! Y se apagó toda la extensión. Entonces yo veo que hay uno que está malo, entonces voy a ver que está malo, le pongo el boli, se arregló toda la cadena. Entonces se arregla la cadena. Cuando uno es muy bonito, logra encontrar que la persona se vaya al origen, que es como yo lo llamo, y siempre busco que se me vaya al origen. Y ya te voy a explicar cómo lo hago. Y apenas sana el origen, empieza a contarme lo otro, pero ve, ya no siento rabia, ve, ya no siento rabia, ve, ya no siento rabia. Y entonces, de pronto ahí lo que entiendo rápidamente es, digamos que él estaba en este momento, más atrás, el origen. Sí. Y obviamente este origen hizo que repercutieran más cosas en mi vida, en mis otras vidas, ¿sí? Entonces, al arreglar todas estas van sanando. Todas se arreglan. Okay. Todas se arreglan. Entonces, es muy fácil porque yo lo que hago con la persona que viene como consultante para averiguar qué es lo que le está pasando, yo le digo, vámonos a buscar cuál es la emoción negativa, la última que tuviste cuando sucedió tal cosa. El de la correa que te dije ahora, del papá que te pegó la pela, un señor, una persona que me decía, yo tengo fobia a mi papá cuando se quita la correa. ¿Y por qué? Y no se acordaba por qué. Y fue por esa pela que le dieron. Entonces, él graba esa acción allá junto con todas las emociones negativas. Entonces, él me dice, sí, es que yo veo que mi papá se quita la correa y a mí me da como rabia. Entonces ahí empiezo, dígame qué más. Tengo rabia, tengo odio, tengo tal cosa.
todos los sentimientos que estás sintiendo hoy. Ese es el de hoy. Entonces ahí le digo, vete a buscar el origen de la primera vez que tuviste ese mismo sentimiento. Bueno, y se va a la primera vez. Y así, sanando la primera vez, se sanan un montón. Te cuento una que fue muy impactante. Había una niña que estaba en un tratamiento médico y le daban unos medicamentos y a ella le daban convulsiones. Y el médico, buen amigo mío, me llama y me dice, Barboto, ayúdame con tu brujería. Entonces, estos medicamentos no tienen por qué producir convulsiones de ninguna clase. Eso es psicosomático. Y bueno, perfecto, déjemela. Entonces entramos, entonces voy y le digo, bueno, entonces vete al momento en el cual te toman las pastillas y ¿qué estás sintiendo? Siento como rabia, siento como estoy descompuesta y estoy muy mal por tenerme que tomar esas pastillas. Entonces le digo, vete a buscar el origen de ese sentimiento que tú tienes. Entonces me dice, ay, me estoy acordando que tengo como 5 o 6 años. Y llega mi papá y está muy bravo, y está tan bravo y llega borracho y diciendo que la mamá se acaba de morir y que la mataron los medicamentos. Los medicamentos que le dieron los médicos fueron los que mataron a mi mamá. ¡Pum! Me quedó grabado aquí. Los medicamentos los matan a uno. Entonces, esa era la orden que tenía. Entonces, en ese momento se contrarresta, se le dice, y a tu papá, que eso no fue él, que la trascendencia es algo que todos los seres humanos tendremos que vivir en algún momento, que era el momento de trascender de mamá, que se llene de amor, que se llene de aceptación, que así la siga amando, que ella seguirá viva en el campo espiritual, etcétera, todo lo necesario. Y ella al último dice, ah, sí, ya estoy tranquila, ya veo a mi papá llorando y muy triste por la muerte de su mamá, pero ya no me perturba, se le acabaron las convulsiones. Porque ya rompimos desde el principio, desde el origen, el miedo que tenía inconscientemente a tomarse una pastilla. Brutal, súper. Es apasionante. Tito, y ahí me meto otras dudas, es que venían con tantas dudas. Qué rico. Y ahí me meto otra cosa y es, espera, la tenía, se me fue. Ah, bueno, cualquier persona tiene la capacidad en una hipnosis y regresión de ir a sus vidas pasadas. Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hacer dos regresiones con dos personas diferentes y he llegado hasta mi niñez y me ha ayudado, he visto cosas que me han servido, pero nunca he llegado más allá. Y también cuando me hablas de la persona que fue tu canal, también cualquier persona tiene la capacidad de conectar con esos maestros, o me voy a meter a un tema más que es mucho del libro de Brian, que es el tema de las dimensiones, y dependiendo de esas dimensiones, aquí estoy haciendo algo loco que no sé si sé qué tan real sea o no, dependiendo del tema de las dimensiones en la que esté la persona, puede alcanzar a recordar esas vidas o no, o en qué, o sea, en qué... Sí. Todos tendríamos posibilidad de ir a conocer las otras vidas, porque lo comparo, para que lo entendamos, es que todos nosotros tenemos esa información ahí atrás que se conecta a través de nosotros, a través de la glándula pineal. La glándula pineal es como la antenita que nos ayuda a conectar, así como en un computador es un tilistocito así chiquitico el que nos ayuda a conectar con la nube. ¿Qué información hay en la nube? Un montón. Entonces nosotros también tenemos un montón de información, pero en el caso nuestro no nos dejan ir a esa nube. ¿Y quién no nos deja ir? Mi propio ser espiritual, cuando yo no necesito ir allá. Okay. Porque no es conveniente. No es conveniente que yo sepa que yo en otra vida, tú y yo estuvimos juntos y yo te maté. O que quién sabe qué otra cosa hicimos en otra vida, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles. Entonces, es una decisión propia de cada ser espiritual. Asistido por una cantidad de luces, sí. Cada día nos estamos dando más cuenta de que es que nosotros no estamos solos. Ellos están aquí, como dice la propaganda de televisión de que buscan, ellos están aquí. Hay una cantidad de seres por todas partes. Entonces, yo no voy a ir a hacer una regresión a otras vidas si no me corresponde ir a otras vidas. El proceso es exactamente igual. Simplemente hay que saberlo llevar, y saberlo llevar sin curiosidad.
Si yo voy a hacer una regresión por curiosidad, pues ya aprendí y no la hago, no la hago. Antes sí la hacía. Al principio, hace 35, 40 años, sí. Ya apenas aprendí que no se debía hacer porque yo no puedo ir a hacerle recordar a una persona algo que le pueda dañar la vida. Es como ir a hacerle recordar a alguien que él hizo algo incorrecto si todavía no está en condiciones de perdonarse de haber hecho algo incorrecto. Entonces, eso es lo que sabe el alma. El alma, si yo lo llevo forzadamente, puedo caer en un error y hacerle daño a esa persona, llevándolo obligatoriamente a que vaya a otras vidas. Es por eso que a mí me llega mucha gente y dice, oye, usted me haga una regresión a otras vidas. Y yo, no tengo la posibilidad. Y de ahí sale otra frase que para mí es muy cierta. Nadie tiene el poder, excepto cada persona. No hay hipnoterapeutas que tengan poderes, no. La hipnosis no es un poder que yo tenga sobre otra persona, es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo. Pero no es que haya un poder, porque yo puedo, y lo hago mucho en los cursos que vamos a hacer ahora uno, les enseño a las personas, les muestro cómo entran en hipnosis y después le digo a una persona que entra fácilmente en hipnosis, toma la decisión de no entrar en hipnosis. Entonces ella toma la decisión internamente, no quiere entrar en hipnosis, se pone en su posición. Yo le hago todo lo necesario para que entre en hipnosis, que tengo muchos sistemas para entrar en cuestión de segundos. Y no entra. ¿Por qué? Porque no quiere. Sí. Y después le digo, ahora sí, toma tú la decisión de entrar en hipnosis. Y ahí sí entra. Entonces, es muy importante entender que voy a hacer una terapia de estas, pero simplemente porque quiero sanar algo. No lo hagan por curiosidad, no es necesario, no es necesario. Lo otro que dijiste fue de los dones. Las dimensiones, o los maestros. O sea, porque la misma información aplica a los maestros. Si yo no estoy, pues si no necesito recibir esa información o no es el momento, pues ellos no se van a comunicar. Sí, entonces hay dos temas más ahí muy bonitos. Entonces, ¿qué son los dones? Todas las personas tenemos dones, absolutamente todos. Ya hemos visto que esto es algo muy bonito, que de pronto hace unos siglos era castigado y mataban a la gente porque tenía dones y salía diciendo cosas muy bonitas. Ya hoy en día se puede manejar mucho más fácilmente, se entiende y se da cuenta que es simplemente la expresión de un ser de luz a través de un cuerpo material. Es tan simple como nos lo han enseñado en que todas las noches cuando yo me acuesto a dormir, es mi ángel de la guarda el que se entra en mi cuerpo mientras yo me alimento de la energía de Dios todas las noches, eso es verdad. Entonces, la persona cuando tiene dones es que lo puede hacer en cualquier momento, lo puede hacer con una relajación y entra esa energía y va a hablar. Entra y habla por unos minuticos y no más. La gran diferencia es que para poder entender si es verdaderamente un don o no es un don, sino que es una energía que no debe estar allí. Cuando viene a hablar una energía que es de luz y se llaman dones, primero que todo es un plan de vida. Eso lo escojo yo antes de nacer. Entonces, si yo no lo escogí antes de nacer, no voy a tener dones. Y el don más grande que vas a tener, que lo tenemos todos, es el don del amor, que hay que aprender a vivir. Pero entonces, si yo tengo ese don, vengo y aprendo a manejarlo bien. No lo voy a ir a manejar para volverme el más famoso, para volverme no sé qué, no, es para servir. El servicio es importantísimo, no solamente en estos temas, en cualquier actividad de la vida en que estemos. Si yo no sirvo, y el servicio, y el sirvo no es que yo sirva para alguna cosa, sino que yo sea capaz de servir a los demás. Y el servicio a los demás es tan simple, el servicio a los demás es con una mirada, es con una palabra, es con una frase, es con un abrazo, es con un silencio. Tantas formas de ayudar y servir a las demás personas. Entonces, esos son los dones que traemos, que son un montón. Don de clarividencia, telepatía, clariaudiencia, los que ven las personas cuando están en el campo astral, los que se pueden conectar con los seres que ya trascendieron, porque en la muerte no existe, simplemente cambiamos de estado. Hay mucha cantidad de dones. Lo importante es que yo los sepa manejar correctamente. Y, como te digo, son
escogidos por cada uno de nosotros desde antes de nacer, y lo voy a vivir si lo escogí, si no, no lo voy a vivir. Entonces debo aprender a vivir mi vida en amor con mi propio ser espiritual, no más. Divino. No, y ya para terminar, me encantaría saber cuál es la definición de amor para ti. Porque tu academia, la Academia del Tito, se llama El amor es hoy. El amor es hoy. Entonces, y por todo lo que me has contado hoy, el amor es esa base tuya, es el lema, esa palabra, y eso es lo que más enseñas también. Entonces, ¿cuál es el significado para ti de ese amor? Es excelente esa pregunta porque desafortunadamente la humanidad se ha metido inclusive en guerras muy grandes por creencias. El amor es uno solo. Si yo me pongo a estudiar cada una de las religiones que tenemos en nuestro planeta Tierra, que son más de 200 tipos de religiones, cada uno habla de un ser. Entonces, yo soy católico. ¿Por qué? Porque nací en Colombia. Porque si yo hubiera nacido en la India, sería budista. Entonces yo pienso que vengo de Jesús y que Jesús viene de Dios y que Dios es el amor. Pero me pongo a estudiar la religión, por ejemplo, los budistas. Los budistas dicen, no, yo vengo de Buda. Buda fue el que nos enseñó, fue el mensajero, pero él viene de Alá. Pero Alá es el amor. Y me voy para el otro y me dicen, no, es Yahvé, pero Yahvé es el amor. Y me voy donde el indígena y me dicen, no, es el sol, amor. Todos son amor. Entonces todos son amor. Todo es amor. Entonces todo es amor. Entonces, ¿qué es amor? El amor no es algo que se pueda tocar. El amor es un sentimiento, el amor es una energía, por eso se llama la energía del amor. ¿Que está en dónde? En todas partes, en todos los seres humanos, sin excepción. Todos tienen amor. Lo que pasa es que nosotros venimos del amor y no sabemos que somos amor. Y verdaderamente el proceso del amor es tomar conciencia del amor que yo soy. Eso es lo que estoy haciendo en la vida material. Tomo conciencia del amor que yo soy. Entonces, es lograr entender que cada que yo expreso el amor, van a aparecer actos de aceptación. Aceptar es amar, perdonar, ser justo, ser honesto, no juzgar a los demás, ser humilde, no manipular, no dejarme manipular, ser honrado, ser honesto, decir la verdad, manejar bien todos mis instintos, manejar bien el pensamiento, manejar el poder, manejar el dinero, que no son malos. Lo que es incorrecto es el uso que yo les di a ellos, es manejar los dones si me corresponden, es saber decir siempre la verdad, es conservar y cuidar la materia, o sea, no quitarle la vida a nadie, es saber respetar las creencias de los demás, es saber expresar el amor, porque nos enseñaron ya eso ha venido cambiando un poquito, pero nos dicen, usted puede amar, si usted va a amar tiene que hacer sexo. No, pero yo sí voy a hacer sexo, sí debo hacerlo con amor. O sea, para que exista el verdadero sexo debe existir el amor. Pero yo puedo tener amor sin que haya sexo. Yo amo a mi mamá mucho y yo no tuve sexo con ella. Entonces, es entender ese verdadero significado del amor. Y es entender que dentro de cada ser no debe existir sino una sola alma. Todas esas son expresiones del amor. Entonces, ¿qué es el amor? Todo ese montón de cositas. Y es simplemente una energía. Muchas gracias, Tito. Con todo el alma. Yo feliz de este podcast. O sea, yo te escuchaba hablar y era así. No podía parar de reírme. Siento que es un podcast hermoso. Gracias por darme la oportunidad de estar acá y hablar contigo. Me encantó toda la información. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo y hayan aprendido tanto como yo hoy, porque me voy llena de conocimientos. Muchísimas gracias, Tito. A ti, Sarita, mil gracias, y a todos ustedes. Y aquí estamos siempre a sus órdenes. El amor es hoy. Acuérdense ese nombre. El que quiera saber un poquito más sobre esto, vayan a esa página y allá dice el libro de El amor es hoy. Y les dan, bájenlo y se puede bajar gratuitamente. Listo, súper. Mil gracias por esa información también. Aquí también les vamos a dejar las páginas del Tito. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio.